Sí, hombre, está claro, 2 victorias consecutivas a nosotros nos da mucha seguridad y confianza a la hora de entrenar para el partido del próximo domingo. Yo creo que también tenemos que ser conscientes de que tenemos ahí unos peros, y es que hemos sacado rentas de 14 y 16 puntos, creo que fue en Logroño, y de 20 puntos contra Cáceres, y las dejamos escapar. Entonces, bueno, ya estamos bajo aviso de lo que nos puede llegar a pasar, de que al final hemos ganado esos partidos competidos en el final, dejando escapar esas rentas, pero que bueno, que cualquier día puede ser que esos partidos los perdamos. Sí, ahora es que es un rival muy exigente, con muchas jugadoras españolas experimentadas en la liga, pues como puede ser, por ejemplo, Ana Cruz, Tania Pérez, Tamara Valde, Laura Quevedo. Entonces yo creo que además su entrenadora les exige un tipo de juego que a nosotros nos ha causado problemas en las últimas jornadas. Pues es un equipo que aprieta muchísimo el balón, aprieta las líneas, es capaz de presionar a toda pista. Entonces para nosotros va a ser una dura prueba de fuego, de estar concentradas, de no perder balones que no tenemos que perder, y luego ser capaces de llegar organizadas en ataque para poder jugar como equipo. Entonces yo creo que para nosotros es una prueba muy exigente para ver de verdad a qué nivel estamos.